Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 943 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado muchísimo, no tengo ni una sola pega que ponerle. Casi todo ha estado centrado en una revelación muy interesante que afecta a la sociedad de Wano, dándole así más profundidad al país y que nos hace ver cómo personajes como Kaido, Doflamingo, Caesar y Orochi tienen aún menos escrúpulos de lo que parecía, que no eran pocos precisamente, lo que sirve para que una vez derrotados la satisfacción sea aún mayor. Y es que además se nos ha dado respuesta a algunas preguntas que muchos nos llevamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Ya ha tenido un final que, sin ser lo más espectacular del mundo, sí que tiene muchísimo peso emocional por la cantidad enorme de tiempo que llevábamos sin ver el que es uno de los mejores dúos de todo One Piece y que tantos momentos increíbles nos ha dado. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Smile comienza, al igual que en el pasado capítulo, con un flashback en la región de Hakumei del país de Wano, donde esta vez vemos al señor feudal Yasuye estar preguntándoles a algunas personas que tiene atrapadas el por qué han intentado robar tanto dinero, recibiendo la respuesta de por qué el señor Oden tiene problemas de dinero y lo necesita, pasando rápidamente a mostrar mucho orgullo los ladrones al añadir que si les van a matar, que lo haga ahora. Algo que Yasuye ignora por completo, diciéndose primero a sí mismo que qué gente más rara ha ido a reunir Oden, para luego, dirigiéndose a los ladrones, decirles que les entregará todo lo que intentan robar, sorprendiendo enormemente no solo a los ladrones, sino hasta a los propios subordinados del señor feudal. Momento en el que pasamos a ver quiénes eran esos ladrones, siendo 5 de ellos unos que claramente llegamos a reconocer: los Minks Nekomamushi e Inuarashi, el ninja Raizo, el samurái Kawamatsu, el que está en la celda de la cárcel que supuestamente es un kappa, y Ashura Doji o Shutenmaru, como prefiráis llamarlo. Luego otros dos que son más difíciles de reconocer, pero que por contexto deberían de ser Kanjuro y Kinemon. Y para finalizar tenemos dos más, que en un principio yo creía que podían ser Izo y hasta quizás el Nakama calvo de Shanks que va con el mono. Pero como bien me ha puntualizado un suscriptor en la reacción, estos personajes son los 9 vainas rojas, y por lo tanto quien yo creía que era Izo en realidad es Okiku, y el que creía que era el Nakama de Shanks es el samurái que Kinemon estaba buscando, que todavía no ha aparecido y que muy probablemente es el chaval este de la medianoche, el Robin Hood de Wano. Continuando con el capítulo, vemos como Yasuye no solo decide entregarles el dinero que previamente le habían intentado robar, sino que además les da aún más dinero, lo que hace que los ladrones comiencen a sospechar de él. Dudas que se disipan inmediatamente cuando este les dice que lo hace por Oden y porque la admiran, ya que considera que si este va a tener sirvientes, estos deben de educarse, a aprender a comportarse y obtener mucho conocimiento, porque sería una auténtica vergüenza que el que sería el futuro shogun del país de Wano tuviese a unos rufianes como sirvientes, que lo que tiene que tener es a los mejores samuráis del país de Wano a su lado. Al fin y al cabo se acabarán convirtiendo en sus deidades protectoras. Unas palabras y acciones que emocionaron muchísimo a todos los ladrones, y a las que parece que hicieron caso, por lo que conocemos los lectores del futuro de ese pasado, razón por la cual acabaron admirando tanto también a Yasuye, y razón por la que ahora, en el presente del país, están llorando su pérdida. Aunque ellos no son los únicos que lo están haciendo, ya que moviéndonos al precinto de la prisión del distrito Rakshasa, vemos como todos los habitantes del pueblo Ebisu siguen llorando con una sonrisa en su cara, sorprendidos los subordinados de Orochi porque naturalmente lo encuentran muy raro, mientras que intentan expulsarles sin éxito, y Hiyori comienza a hablarle a Zoro sobre el mayor secreto del shogun Orochi, aunque de momento de manera muy superficial y poco clara, diciendo que hace que la gente que es infeliz sea incapaz de mostrar su tristeza, lo que Zoro no acaba de entender muy bien porque hasta ahora para él las Smiles no eran más que frutas del diablo artificiales.
Pero antes de ver cómo comienzan a explicarnos esto de manera más profunda, toca soportar durante un rato al asqueroso de Orochi, que no hace más que burlarse del ya muerto Yasuye y seguir animando a los habitantes del pueblo Ebisu a que continúen riéndose, cuando el desgraciado es perfectamente consciente de cómo se sienten de verdad y de por qué aún así están riéndose. ¡Qué asco de ser humano! Hacía muchísimo que no había alguien que me cayese tan pero que tan mal en One Piece. Ojalá Zoro le dé su merecido y le deje completamente humillado, que por esa cara que pone tiene toda la pinta de que antes o después va a acabar ocurriendo, y cuando ocurra yo seré una de las personas más felices de todo el mundo. Dejando a un lado a este payaso, comenzamos un intercambio de varios frentes abiertos para ver las reacciones y dudas de diferentes personajes relevantes frente a estos hechos, comenzando por los Mugiwaras y samuráis que estaban en el pueblo Ebisu y que ya han llegado a la capital de la flor, viendo cómo estos últimos están lamentando la muerte de quien tanto admiraban y cómo los primeros tampoco entienden la reacción de los habitantes del pueblo Ebisu, pasando así a Udon, a la mina de prisioneros, donde vemos a Queen llamar locos a los del pueblo Ebisu y cruel a Orochi, pese a que él también debería de saber el secreto detrás de las Smile. Al viejo Hyo también lamentar la muerte de Yasuye, como es normal, al igual que Kawamatsu y Raizo, y a Luffy con cara de muy pocos amigos decir que da igual quién sea, que nadie nunca se merece que se rían de él después de morir, respondiéndole el viejo Hyo que probablemente sea cosa del efecto secundario de las Smile, sorprendiéndose Luffy por esta información al no entender a qué se refiere. Y tras ver a Kaido en la isla Onigashima reírse mientras llama loco a Orochi, se nos empieza a revelar el secreto de las Smiles, tanto a nosotros, los lectores, mediante Shinobu, como a todos aquellos de la alianza que están en Wano y que no conocían de él, mediante los samuráis que se encuentran junto a ellos y que sí que lo conocían. Comenzando por lo único que ya sabíamos, que las sonrisas que llevan en su cara los habitantes del pueblo Ebisu son unas máscaras de las cuales nunca se podrán deshacer por el resto de sus vidas, dando así paso al origen de esto, diciendo que hace años Orochi y Kaido comenzaron no solo a comerciar con armas que creaban en Wano, sino que también importaban al país unas frutas artificiales extrañas que al consumirlas, a cambio de hacerte incapaz de nadar, te daban la feroz fuerza de un animal salvaje, lo que le permitía al Yonko Kaido darle un poder monstruoso a sus subordinados, para así lograr tener la banda pirata más fuerte existente. Pero como todo lo que reluce oro no es, el éxito de estas frutas tan solo estaba en un 10%, es decir, 9 de cada 10 personas únicamente recibían los efectos secundarios de estas, que no solo se quedaba en no poder nadar, sino que lo peor era que les robaban la opción de poder expresar tristeza o rabia, haciendo por tanto que lo único que pudiesen hacer fuese reír, siendo este el origen del nombre Smile para las frutas artificiales, una clara burla para los fracasados. A raíz de esto, Shinobu aprovecha para explicarnos cómo se compone la banda pirata de Kaido respecto a las Smiles, comenzando por los Waiters, quienes todavía no han comido una Smile y esperan poder obtener ese poder pronto. Los Gifters, el 10% que consumió una Smile con éxito, y los Pleasures, el 90% que consumieron la Smile pero que fueron un fracaso. Volviendo a centrarnos en cómo afectó las Smiles al país de Wano, Shinobu dice que todavía le falta por contar lo peor, como el sinvergüenza de Orochi encontró un interés perverso en las Smiles defectuosas que ya habían sido mordidas únicamente una vez y que todavía tenían los efectos secundarios. Al recordar cómo había un pueblo en su país que le desagradaba muchísimo porque no hacía más que escuchar llantos procedentes de allí y ver muertes día sí y día también, lo que chocaba con su visión de que Wano fuese un país feliz. Por eso un día decidió juntar esas Smiles con las sobras que enviaban a dicho pueblo,
contagiando así a todos sus habitantes, que aunque llegase el punto en el que sabían lo que les provocaba esa fruta, por no morir de hambre continuaban consumiéndolas, creando eventualmente el pueblo Ebisu, y a tanta gente que no podía expresar sus verdaderos sentimientos. Por eso Hiyori le suplica a Zoro que por favor no les culpen a ellos por actuar de esa manera. Una vez más, Oda ha hecho gala de su espectacular construcción de mundo, al conectar un elemento que fue presentado hace casi 300 capítulos con uno de los mayores problemas del arco actual, y que además sirve como una motivación aún mayor para querer derrotar al Shogun Orochi y a los piratas bestias, porque sí, aunque ya hubiesen razones para hacerlo, hasta ahora no eran unas que afectaban a la mayoría de la gente que vivía en el país, sino que eran unas un poco más egoístas, la venganza por parte de los samuráis y cumplir su sueño por parte de Luffy. Pero con este factor mete de lleno a la sociedad del país de los samuráis, y como he dicho antes, hace que los enfrentamientos vayan a tener un valor emocional muchísimo más alto, y que al derrotarles realmente se sienta real que el cambio de líder de Shogun es necesario para el país, porque hasta ahora únicamente pasaba porque los aliados de Luffy consideraban que los Kozuki gobernaban mejor en Wano, porque como todo el mundo barrían para casa. Del resto de los habitantes no sabíamos qué preferían más, pero con estos hechos se demuestra que de verdad sería un mejor shogun que el actual. Y un pequeño detalle extra, como me han comentado unos suscriptores también en la reacción, en el capítulo 808 del manga, en el arco de Zou, en el flashback en el que vemos a Jack y sus subordinados enfrentarse a los Minks, vemos a los Pleasures sonreír incluso cuando reciben daño. Por si a estas alturas todavía había gente que cree que es una sacada de manga, cuando llevaba en la mente de Oda años. En cuanto a lo que ha dicho Shinobu respecto al efecto secundario de las Smiles, lo de que nunca serán capaces de quitarse la máscara y seguirán por siempre sin poder expresar tristeza e ira, tan solo risas, yo no estaría tan seguro. Es normal que Nanin ya lo crea, pero al igual que en Panhazard con los niños, creo que Chopper y Law serán capaces de curar este efecto secundario, probablemente con la ayuda de Caesar, que se verá obligado, y puede que hasta de Vegapunk se acabe apareciendo en este arco. Al fin y al cabo, él fue el precursor de las frutas artificiales, aunque la única que creó no parece ser tan horrible como las del científico loco. Volviendo con el capítulo, nos acercamos peligrosamente al final, viendo cómo Toko ha traspasado la valla y se ha metido en el lugar en el que han fusilado a su padre, con intenciones de curarle con el aceite de sapo que Usopp falsamente vendía como algo que podía curar cualquier herida, preocupando tanto a la gente de pie por la locura que está haciendo, como a los Mugiwaras que la conocieron de cuando el paseo de la cortesana, como sobre todo a Hiyori, que se da cuenta que la niña está a la vista del Shogun, y que si éste se da cuenta de quién es, no dudará ni un solo momento en dispararle. Y pues dicho y hecho, Orochi se da cuenta de quién es, apunta y le dispara unos cuantos perdigonazos, pero al contrario que el pobre Yasu, ella no está sola. Ya hay dos personas que llegan a tiempo para evitar que las balas hagan contacto con la niña. Uno de ellos cortándolas con sus espadas y el otro desviándolas o puede que hasta derritiéndolas con sus patadas de fuego. Efectivamente, esas dos personas son Sanji y Zoro, quienes finalmente, tras tantísimo tiempo, vuelven a reunirse, y en lugar de hacerlo en un lugar normal y de una manera común, lo hacen para salvar a una niña en una plaza de ejecución y frente a muchísimos subordinados de Orochi, el propio Orochi y dos supernovas enemigos como lo son Drake y Hawkins, y de esta manera tan emocionante es como acaba el capítulo. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevábamos esperando este momento? Desde el capítulo 723 que no les veíamos interactuar, desde hace más de 5 años y medio. En ese entonces fue en un flashback, aunque del propio arco de Dressrosa, uno muy reciente para ese entonces. Pero si contamos la última interacción que tuvieron en un presente, si no me equivoco, fue en el capítulo 703, hace más de 6 años, una completa barbaridad.
Pero bueno, finalmente les tenemos juntos y probablemente no tarden mucho en comenzar a liarla. Al fin y al cabo, están en medio de la tormenta, rodeados de muchísimos enemigos, haciendo que sea muy pero que muy posible que pronto veamos un Sanji vs 10 Drake y un Zoro vs Hawkins, aunque sinceramente dudo que vaya a ser una pelea completamente seria, en el aspecto de que alguien acabe desmayado. Creo que veremos a los Mugiwaras ser superiores, pero algo les obligará a detener la pelea antes de poder acabar completamente con ellos, aunque ojalá esté equivocado, porque entonces nos esperarían una cantidad de capítulos seguidos super épicos, aunque épicos independientemente de qué ocurra, seguro que lo serán. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter de Devionar, de quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!